En el desarrollo de la personalidad del humano pasa por los estadios concienciales sabidos y por haber, de haber llegado desde un espíritu libre, entra vía uterina, y es durante el proceso del embarazo, entro salgo, hasta que en los 4 meses ingreso por completo y empiezo a conectar conscientemente en la transfusión de la base de datos cromosómica con la base de datos habidas y por haber, y me traspasa todos los estados anímicos que en sincronismo la madre va a vivir en esos 9 meses, para pasarle un resumen, por así decirlo, un pack de información resumido. En el sincronismo va a activarse, en el sincronismo estratégicamente se va a activar para que se activen esos estados concienciales, esos estados emocionales, para transferir al feto. Esos estados concienciales que se le transfieren al feto en ese momento está perfectamente pactado arriba. O sea, vos, Mari, que vas a ser mi madre en esta coordenada temporoespacial, en este momento vos vas a pasar por toda tu vida. Bueno, en ese momento, cuando esté la concepción, empieza a pasar, empiezas a vivir cosas y estados anímicos de resumen para que yo, que soy el siguiente, comando estelar, que soy el siguiente que va a llevar la batuta de esa información en datos para evolucionar, vos lo vas a vivir para transferírmelo como una mochila del transgeneracional, que es una mochila de lo humano, o sea, del fractal humano o del pedacito de torta, que puede tener una frutillita o no, de la gran torta humana. Vos me la vas a pasar a mí para que yo después, en mi proceso evolutivo de desasnarme de lo humano, pueda transitarlo. Para eso las almas que ingresan vía uterina siempre son con un estado de conciencia más utilizado, con una espalda más ancha para captar esa información en datos, por lo menos en este proceso del planeta donde la resonancia de Schumann va en escalada. Se necesitan almas, por eso los 144.000 famosos y todas las que están viniendo ahora, que superan todo eso, claro está, pero necesitamos los 144.000 para poder dar el salto cuántico con esto de la masa crítica, ¿no? Ya sabemos. Bueno, en ese momento vos con lo que ya sabés, que has estudiado en las grandes escuelas, en las altas esferas evolutivas, allá arriba, en las naves, volvés y decís, listo, me voy a entrar vía Mari y vía Roberto, y yo, me van a pasar toda la base de datos, por lo menos la parte de ella, que es un resumen, básicamente, va a ser ¿cómo se llama? Activado, no solamente en su relación con Roberto, en este caso mi padre, sino que también con todas las cosas que es con su contacto con el mundo. Esa base de datos, que va a ser la gran mayoría, se dice que el 99% lo transfiere la madre, el 1% lo transfiere el padre, estratégicamente está perfectamente pactado porque el padre también tiene parte de lo que tiene la madre. Por sincronismo se atraen, ¿me entendés? Entonces, no es, uy, no me pasó lo que... No, está todo ahí, te lo llevas. Y al transcurso de la vida, sea criado o no por esa gente, sea criado o no, porque mi madre me pasó el pack, pero después no me crió ella, porque ella falleció a los 2 meses, a los 3 meses de yo nacer. Mi padre sí me va criando junto a otra persona, o no, dependiendo de cuál es el caso, o huérfano, o lo que sea, ¿no? Para que yo, a nivel álmico, que ya también tengo mi recorrido, pueda gambetear, activar, sufrir, según el estado de ánimo, y pueda ir viviendo en este instante el transcurrir de la película de la base de datos del transgeneracional. El tema es, cuando yo me creo que esa base de datos es fidedigna, o es así, el mundo es así, qué sé yo, ahí es donde entramos en el caos que tiene el transgeneracional, que es un pack energético muy denso, se siente muy real, las emociones son muy densas, y vos decís, loco, esto que sería una pavada para otro, para mí es algo que, ¡guau! Y tenés que transitar también el desapegarte de tu personaje, porque el personaje pensás que esto es culpa mía, esto es mío, no, esto pertenece a la raza, hermano. Vos sos la canilla por la cual se expresa la cloaca o el agua estancada que tiene el tanque de la raza, se expresa a través de vos, así como se expresó a través de tu madre, de tu padre, de tus ancestros, incluido vos encarnado en tus ancestros en algún momento. No te creas que vos estás el arbolito es allá. No. Vos estuviste encarnado como tú, ponele, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando vos te pasan toda esa base de datos, de la cual vos también tenés que ver, ¿por qué? Porque has vivido eso, has transitado eso, has tenido mayor o menor estado de ignorancia de evolucionar esa patología que se va acumulando, ¿no?, en el colectivo y va generando esa cosa de loop constante de generación en generación. O sea que es un reseteo, pero en su base está regenerando un loop, bucle, un rulo que va repitiéndose. Y en este caso, nosotros en esta encarnación, en este salto de conciencia, se nos envía con un bagaje de lucidez mayor a la media del propio árbol para poder darnos cuenta a una temprana edad, o por lo menos más rápido el resto, para ir frenando, ir recalculando, ir redireccionando la plantita hacia una conciencia neutra, hacia una conciencia extrafísica, hacia una conciencia suprahumana. ¿Para qué? Para no reaccionar, no identificarte con las emociones, con lo anecdótico de lo que acontece en el exterior, hacer autoindagación 24/7, en tener la humildad constante de saber que tu personaje, tu ego, es la patología manifiesta de la raza y que tenés que entregarlo a esa supraconciencia que es la que te está proyectando aquí. Que así como proyecto a tus padres, a tus tatarabuelos y a tu árbol genealógico, está proyectando a toda la humanidad. Cuando logras separar, vislumbrarlo, entra por ahí, loco. Porque cuando entras por ahí ya directamente empieza a separarse esa identificación con todo lo que acontece en Maya, con todo lo que acontece en el planeta. El desafío es lograr revertir esa necesidad de huida que tiene nuestro ego ante el sufrimiento, ante el dolor, ante el apego, la identificación que hay en lo que acontece. Sobre todo esta cuestión de ir a controlarlo todo, ir a controlar lo que pasa externamente, ir a controlar, debo hacer, debo asir, debo mover, debo correr, debo pensar, a ver, pensar. Y es un constante movimiento y estimulación del cortisol, un constante movimiento de degradación celular y química. Entonces, ¿qué es resumido esa degradación y todo eso? Es falta de amor, falta de paz, es dualidad total. Para con lo externo, porque me lo veo separado y debo hacer, y para con lo interno, porque no me estoy dando cuenta que me estoy haciendo daño, así como se hicieron daño los miembros de nuestro árbol o de nuestra raza. Y así, desde esa degradación celular, no se puede jamás actuar bien. Y empezar a darse cuenta es lo que hace que empiece a uno a empezar a autoindagarse, empiece a empezar a focalizarnos en nosotros mismos. Vertir en vez de irnos hacia afuera, extrovertidos, irnos hacia adentro, ermitañarnos a nosotros mismos. Para aislarnos, no. Para tomar conciencia, es parame la moto, me voy y empiezo a ver de qué va el juego, de qué va esta experiencia. Mínimo el silencio, mínimo el soltar la saturación de datos que hay. No nos damos cuenta, pero estamos drogadictos de la información, drogadictos, no solamente a la gente de a pie, sino estamos hablando, yo estoy hablando también, y sobre todo, la gente que está en lo holístico, los terapeutas, todos los que están en una conciencia adelantada al envión que va a pegar el colectivo humano. Frenar y autoobservar constantemente
cuánto estamos en redes, cuánto estamos hablando con alguien externo, cuánto estamos focalizados hacia afuera y cuánto tiempo tenés para Dios, para vos, Dios, que estás ahí, el verdadero ser que sos y que yo soy. ¿Cuánto tiempo de tu vida le das al silencio? ¿Cuánto tiempo de tu vida le das a la calma, a meditar, a hacer respiraciones conscientes, profundas, diafragmales? ¿Cuánto tiempo le das a silenciar la mente? ¿Cuánto tiempo te das para entrenarte en no reaccionar? Este silencio que hago, entre palabras, es para que logres observar ese espacio donde hay calma, pero estás en alerta. Entre nubes, donde la información de datos ya se fue y estás esperando por la que sigue, pero en el mientras tanto hay silencio. La mente no parla y se puede ver el sol. Ese espacio es sagrado. Ese espacio es el espacio crístico. Crístico de cristal, de cristicidad, donde la luz solar, sin información en datos, puede bajar pura. Sin el dato, sin el dato. Sin el tiempo que te corre, que tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Ahí es, hermano. Ahí es. Esa luz que se abre. Ahí es. Abrí. Reposá en ese silencio. Y como un músculo entrenalo para que se desarrolle, se expanda. Se expanda. Y puedas respirar. Reposando en el ser que sos, en la no forma, en la expansión. Si vos supieses lo sagrado que es ese espacio, que en apariencia no hay información en datos que controle tu mente ego, la geometría de las altas esferas baja y la actualización de tu software interno, de tu hardware, es brutal. Abrí ese espacio que tenés entre la mente y el silencio. Abrí ese espacio y expandí. Cuanto vos más haces ese ejercicio, dejás cada vez más y te alejas cada vez más de esa mente reptiliana, reticular, superviviente, humana, sufriente. Y aunque estés en este plano denso, con estos horizontes de sucesos aconteciendo compulsivamente,
cuanto más espacio haces, tu visión de lo que acontece muta. Tu emoción deja de resignificarse constantemente en la identificación. Empieza a haber un retroceso. Empezás a tener más dominio. Tu reactividad empieza a ser menor. Por ende, dejas de retroalimentar la computadora, porque tu vibración muta a través del silencio, a través de la paz. Te empezás a desacoplar de la guerra humana. Y mágicamente, para lo que es el ego humano, mágicamente, el escenario externo empieza a mutar. En el sincronismo las cosas se empiezan a acomodar. Empezás a bailar en la tormenta y empezás a tener en cuenta. Empezás a darte cuenta y a advertir que hay un cambio.